Ni siquiera planeaba ir a la fiesta. Esa noche, Yanelle me envió la invitación por capricho, y casi no respondí. El trabajo me había agotado. Me pasé la semana entera depurando líneas de código que parecían más escrituras antiguas que sistemas modernos. Pero algo en su forma de escribir, tienes que dejar de pudrirte solo y hablar con humanos, me hizo sentir visto, llamado, pero de una forma que solo una amiga que conoce tus partes silenciosas podría lograr. Así que me puse una chaqueta vaquera, me arremangué y conduje por la ciudad hasta su casa. En cuanto entré en el apartamento, me encontré con una maraña de copas de vino medio vacías, humo de velas y una playlist indie que sonaba en los altavoces Bluetooth. La mayoría de los invitados estaban en grupos, compartiendo viejas bromas privadas y sosteniendo pequeños platos de papel como escudos. Recorrí la habitación con la mirada, saludé con la cabeza a las caras conocidas y me dirigí a la mesa de aperitivos, una clásica estrategia de escape social. Fue entonces cuando la vi. Estaba sola, cerca de las papas fritas y el guacamole, con una blusa amarillo mostaza con los hombros al descubierto que, de alguna manera, la hacía parecer majestuosa, al mismo tiempo, como si no tuviera ni idea de su belleza. Tenía los brazos cruzados y esa mirada inconfundible de alguien que se pregunta si debería haberse quedado en casa. Sin teléfono en la mano. Sin mensajes falsos. Solo una chica parada en silencio mientras el mundo a su alrededor vibraba sin invitación. No sé qué me impulsó a acercarme. Quizás fue que odiaba ver a la gente sentirse fuera de lugar. Quizás fue la sutil forma en que sus ojos escudriñaban la habitación, curiosos pero cautelosos. O quizás, solo quizás, ya estaba un poco perdido. Tomé la salsa, la miré y dije, creo que esta salsa acaba de presentar una infracción sanitaria. Su cabeza se giró hacia mí, y por medio segundo, entré en pánico. ¿Y si pensaba que me estaba portando raro? Pero entonces se rió, y no fue una risa tan educada, jaja, como si dijera por favor, déjame en paz. No. Fue algo profundo y repentino, y rompió el aire entre nosotros como una chispa. Esa risa, cruda, real, un poco áspera, me atravesó el pecho. Tan mal, respondió, arqueando una ceja mientras cogía una patata frita. No me eches la culpa si acabas intoxicado a las 3 de la mañana. Te haré responsable personalmente, dijo, mordiendo la papa frita. Terminamos hablando durante horas, de pie junto a la mesa de la merienda, como si el resto de la fiesta no existiera. Me dijo que se llamaba Meraye. Le dije que el mío era Julián. A partir de ahí, fue fácil. No hicimos esas bromas falsas de la app de citas, ni las presentaciones al estilo currículum. Charlábamos como si fuéramos viejos amigos poniéndose al día. Su voz tenía un aire musical, a veces juguetón, a veces grave y pensativo. Me contó sobre su infancia en Chapel Hill, sobre cómo solía leer libros bajo las sábanas después de acostarse con una linterna. Le conté que solía desmontar radios solo para entender cómo funcionaban. Y que a veces no podía volver a armarlas. Se rió de nuevo. Cuando inevitablemente surgió el tema de los ex, fui con cuidado, pero ella se mostró abierta. Mencionó una larga relación universitaria con alguien llamado Tobías. Lo hizo parecer casual, como un recuerdo guardado cuidadosamente en una caja del ático. Terminó limpio, dijo. Sin dramas. Simplemente me di cuenta de que no éramos la persona del otro. Asentí. No presioné. Aún no me parecía que fuera mi sitio. Pero una parte de mí archivó el nombre. No por celos. Solo, por consciencia. La fiesta empezó alrededor de la medianoche. Yanelle se acercó una vez, me guiñó un ojo y le susurró a Meraye, es el hombre menos aburrido de esta sala. Buena elección. Meraye se puso colorada, pero no se apartó. En un momento dado, tembló un poco, e instintivamente le ofrecí mi chaqueta. Al principio se negó, pero insistí. Ese pequeño gesto, ese intercambio de tela y calor, de alguna manera se sintió como el comienzo de algo. Cuando finalmente lo tomó y metió los brazos en las mangas, vi una leve y suave sonrisa dibujarse en sus labios. Ese momento aún vive en los rincones de mi mente, como una fotografía que nunca tuve que tomar. Cuando la acompañé a su coche, casi esperaba que la noche se sumiera en el silencio. En cambio, se apoyó en la puerta, ladeó la cabeza y dijo, no eres como la mayoría de los chicos.
¿Es un cumplido o una señal de alerta? Sonrió. Te aviso. Recuerdo estar en la cama esa misma noche, sin chaqueta, con el aroma de su perfume aún tenue en las mangas, preguntándome por qué esa risa, la que soltó cuando bromeé sobre la salsa, seguía resonando en mi mente. No era de los románticos. Yo era la lógica en la mayoría de mis relaciones. Pero con ella, todo se había sentido tan fluido. Tan fácil. ¡Qué calor! En 2 meses, nos veíamos casi todos los fines de semana. Íbamos a festivales de food trucks y al cine nocturno. Discutíamos sobre música, a ella le encantaba el soul clásico, a mí me gustaba el jazz. Me presentó a su hermana Riley, y finalmente la llevé a conocer a Malik, mi mejor amigo. Todos la apreciaban. Mi mamá la llamaba Sarp. Mi papá decía que ella me iluminaba la mirada. Al 6º mes, nos mudamos a una casita en Brookside. Una habitación, una calefacción inestable y un sofá de segunda mano que se hundía un poco en el centro. Pero era nuestro. El día de la mudanza, se paró en medio de la sala vacía, levantó los brazos y gritó, «¡Hemos hecho un nido!». Y me reí, porque así fue exactamente como me sentí. La propuesta llegó 1 año y medio después. Nada ostentoso. Solos los dos, descalzos en la cocina, con la camisa llena de harina porque éramos pizza casera. Me arrodillé con un paño de cocina manchado de salsa sobre el hombro y le extendí el anillo con una sonrisa tonta. Dijo que sí con lágrimas en los ojos y harina en la mejilla. En ese momento, pensé que había encontrado al gran amor de mi vida. El tipo de amor del que se hacen historias. El que empieza con una risa junto a la mesa y termina para siempre. Pero para siempre es una palabra que la gente dice con demasiada facilidad. Lo que no sabía entonces era que, a veces, la risa puede ser el comienzo más sonoro de algo hermoso, o el preludio silencioso de algo que se rompe. Y si hubiera sabido entonces cómo terminaría todo, tal vez habría aguantado esa primera risa un poco más. Memoriza el sonido, no solo la sensación. Porque años después, me aferraría a recuerdos como ese, intentando comprender cómo un amor que empezó con tanta sinceridad pudo desvanecerse tan silenciosamente. Pero en aquel entonces, no pensaba en nada de eso. En aquel entonces, solo era un hombre enamorado de una mujer que reía con sinceridad y sonreía como una promesa. El primer año de matrimonio fue suave, como la luz del sol a través de las cortinas en un domingo tranquilo. Recuerdo despertar con ella a mi lado y pensar, así se siente la paz. Nuestros ritmos se integraron fácilmente. Rutinas de café por la mañana, listas de reproducción compartidas de Spotify, debates sobre si usar el lavavajillas o lavar a mano. Discutíamos por nimiedades, claro. Todos lo hacen. Pero era el tipo de pelea que termina con risas o disculpas despreocupadas y besos en la frente. Nuestro apartamento olía a velas de canela y ropa recién lavada. Sonaba como si tarareara mientras se cepillaba los dientes, o como si mi teclado tecleara a altas horas de la noche mientras ella leía en el sofá. La vida que construimos no era lujosa, pero era nuestra. El hogar no era un lugar. Era Meraíe, y eso hizo que todo se sintiera bien. Nuestras familias se sintieron aliviadas de habernos encontrado. Su hermana, Riley, era nuestra tercera rueda no oficial. Malik se convirtió en su compañero de baloncesto cuando me torcí el tobillo. Las cenas se convirtieron en noches de juego. Los fines de semana se fundieron en recuerdos. Me encantaba ser su esposo. Me sonreía mientras hacíamos la compra como si todavía estuviéramos de luna de miel. Me metía notas adhesivas en el bolso de mi portátil. Tú puedes, nerd. Todavía tengo uno. Presionado entre recibos en mi vieja billetera, había algo sagrado en lo simple que era nuestra alegría. Pero entonces, estaban los parpadeos. Al principio no notas el cambio de luz. Solo sientes que la habitación se siente más fría. Así empezó todo. Cosas sutiles. Una vez, nos encontramos con una vieja amiga suya de la universidad en una librería. En cuanto pronunció el nombre de Tobías, todo su cuerpo se tensó. Su sonrisa era cortés, un poco demasiado amplia, como una máscara. Su risa, cuando él le preguntó por él, se apagó, tensa y aguda. Mientras nos alejábamos, hice un chiste. Parecías un político esquivando un escándalo. Ella se rió, pero no le llegó a los ojos.
No he pensado en él en años, dijo rápidamente. Demasiado rápido. No insistí. No quería ser ese tipo. El celoso que hurgaba en su pasado como si fuera un tesoro o veneno. Todos tenemos una historia. ¿La respetaba? Confiaba en ella. Pero entonces llegaron las fiestas. Ese año, Yaneye vino a cenar en Navidad. Era la primera vez que nos visitaba como invitada. Trajo vino y esa risa suya que llenaba cualquier habitación. Después de 2 copas, empezamos a hablar de la universidad, de viejos recuerdos. Meraye se reía, relajada, y entonces Yaneye lo dijo. ¿Recuerdas cuando Tobías apareció en aquella fiesta de Halloween vestido de profesor zombie? Casi le tiras la bebida encima. Meraye se rió demasiado fuerte. Se inclinó hacia adelante, agarrando la copa de vino con más fuerza de la necesaria. Dios mío, Tobías. Estaba hecho un desastre, dijo, mordiéndose el labio. Creo que todavía tiene esa barba fea. No sé qué era, pero algo en la forma en que pronunció su nombre se me quedó grabado. No lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si tuviera que demostrarle que no le importaba. Como si quisiera reírse de él, pero una parte de su cerebro aún conocía los caminos para volver a donde vivía. Más tarde esa noche, entré a la sala y la vi en el sofá, con el teléfono brillando en la mano. Estaba mirando Instagram. Me incliné sobre el respaldo del sofá y le dije, mirando fotos antiguas de fiestas. Saltó y bloqueó la pantalla como si la hubieran pillado. Solo estaba comprobando algo, dijo, apartándose el pelo de la cara. Tenía curiosidad por saber si Tobías todavía parecía un mapache. Forcé una risa. Y ella se encogió de hombros. Sí. Sigue siendo una lástima. No presioné. Entré a la cocina y empecé a lavar los platos. Pero el sonido de la pantalla bloqueándose me resonó como una sirena silenciosa. A partir de esa noche, noté pequeños cambios. Se distanció un poco, al principio. Besos más cortos. Respuestas más lentas. Cuando nos acurrucábamos en el sofá, su cuerpo se inclinaba un poco más que antes. El calor no había desaparecido. Solo estaba más tranquilo. Más débil. Empecé a hacer más. Le llevaba a casa su chocolate favorito cuando paraba en la gasolinera. Planeando una escapada sorpresa de fin de semana a Asheville. Asumiendo tareas extra para poder descansar. Me dio las gracias. Ella sonrió. Pero había un vacío detrás de todo. El tipo de sonrisa que esbozas cuando alguien te da un regalo con el que no sabes qué hacer. Me dije a mí mismo que solo estaba estresada. El trabajo la había exigido mucho. Plazos. Nuevas responsabilidades. Trabajaba más horas y viajaba más. Quizás era por eso. Tenía que ser así. Pero una noche, llegué tarde a casa después de una reunión de equipo. Ella estaba en la cama, fingiendo dormir, pero aún tenía el teléfono en la mano, debajo de la manta. Su respiración era inestable. Tenía los hombros tensos. No dije nada. Me cambié de ropa y me acosté a su lado, espalda contra espalda. Miré al techo, contando los segundos entre cada una de sus lentas y falsas respiraciones. Cuando se quedó dormida de verdad, me giré en silencio y miré su rostro a la tenue luz de la luna. Ella parecía tranquila, pero yo no. Me revolvía el estómago, intentando descifrar cada mirada, cada risa, cada momento que podría haberme perdido. Hay una especie de soledad que te golpea cuando estás junto a la persona que amas, y aún te sientes como un extraño en tu propia casa. Esa soledad florecía en mí, pero no quería acusar. No quería perder lo que teníamos por una sospecha. Ella no había hecho nada malo. No realmente. Ella solo estaba distante. Distraída. Y no iba a ser ese tipo inseguro que se peleaba por viejos fantasmas. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo estaba cambiando. La mujer que antes me lo contaba todo ahora dudaba cuando le preguntaba, ¿qué tal tu día? La mujer que solía subirse a mi regazo con palomitas durante las noches de cine ahora estaba sentada al otro lado del sofá, con el teléfono en la mano, sonriendo a una pantalla en lugar de a mí. Era como vivir con una fotografía descolorida, aún familiar, aún hermosa,
pero que perdía poco a poco su color. Un día, llegué temprano a casa y la encontré dormida en el sofá. Su teléfono estaba desbloqueado a su lado. Le eché un vistazo. No había notificaciones ni aplicaciones abiertas. Nada. Demasiado limpio. Y eso me asustó más que si hubiera visto algo sospechoso. Porque ningún teléfono está tan limpio. A menos que intenten asegurarse de que lo esté. Lo devolví con cuidado, la cubrí con una manta y me senté junto a la ventana hasta que despertó. Cuando lo hizo, sonrió como si nada pasara. Y yo le devolví la sonrisa como si no sintiera que la distancia se agrandaba cada día. Porque eso es lo que hace el amor a veces. Espera un poco más. Cree incluso mientras se quiebra. No sabía entonces lo que sé ahora. No sabía que las grietas que veía eran solo la superficie de algo más profundo. Que la calidez que echaba de menos no se había perdido, sino que había sido redirigida. Solo sabía que mi esposa, la mujer que una vez iluminó cada rincón de mi mundo, ahora tenía sombras tras su sonrisa. Y empezaba a temer que esas sombras no fueran mías. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Y aprendí esa lección lenta y dolorosamente de la persona que una vez creí que jamás me dejaría sentir ninguna de las dos cosas. Meraye y yo seguíamos compartiendo cama, dándonos las buenas noches, viviendo bajo el mismo techo. Pero en algún momento, la conexión entre nosotras se volvió estática. Era como buscar una mano que te sabes de memoria, solo para darte cuenta de que ya no te corresponde. El calor se desvaneció, no en un resplandor dramático, sino en el silencioso murmullo del silencio cotidiano. Empezó a salir hasta más tarde. Al principio, era razonable, turnos largos de trabajo, una reunión de estrategia fuera de horario, la cena de cumpleaños de una amiga. Pero entonces las razones empezaron a mezclarse. Una noche, Yaneye quería hablar, la siguiente, yo necesitaba aclararme las ideas. Había noches en que ni siquiera me daba una explicación, simplemente llegaba después de las 10 de la noche con la mirada cansada y balbuceando. Intenté no ser el marido que pensaba demasiado. Intenté darle espacio. Pero no estaba ciego. Los pequeños hábitos que compartíamos desaparecieron. Dejó de prepararnos los panqueques de los sábados, aunque alguna vez había dicho que esas mañanas eran sagradas. Empezó a dormir de espaldas a mí, con el teléfono apretado contra el pecho como una segunda almohada. Sonreía, sí, pero era la clase de sonrisa que le dedicarías a una compañera de trabajo educada, no a la persona a la que le has prometido una eternidad. Un viernes por la noche, llegué temprano a casa. Le preparé su plato favorito, lasaña con ricota extra y pan de ajo tostado, justo como a ella le gustaba. Encendí velas, incluso puse su disco favorito de Coltrane. Quería recordarle que el amor seguía vivo aquí. No llegó a casa hasta las 11:30. Me quedé allí sentada con comida fría, 2 copas de vino sin tocar y la sensación de que la versión de nosotros que amaba se estaba desvaneciendo en tiempo real. Al entrar, pareció sorprendida al ver la mesa puesta. «Ah», dijo, intentando sonreír. «¿Tú cocinaste?» «Pensé que podríamos comer juntos», dije, levantándome lentamente. «¿Ha pasado tiempo?» Miró la comida y luego me miró a mí. «Ya comí». Esas 3 palabras me impactaron más de lo esperado, no por la comida, sino porque ni siquiera se le había ocurrido llamar. Disimulé mi decepción con un asentimiento. «No hay problema». No me preguntó si había comido. No me dio las gracias. Se quitó los tacones, dijo que estaba cansada y se fue al dormitorio. Me quedé allí un buen rato, mirando los platos intactos. Al final, guardé todo, tiré mi copa de vino por el fregadero y me senté en el borde de la cama, observándola dormir como a una desconocida. El silencio entre nosotros se convirtió en un lenguaje propio, uno que ambos entendíamos pero nos negábamos a traducir. Cuando le pregunté qué tal le había ido el día, sus respuestas se acortaron. «Bien». «Ocupado». «Cansado». «Sin historias». «Sin detalles». «Solo obstáculos». Aún así, hice el esfuerzo. Todavía la besaba en la frente cuando salía para el trabajo. Todavía le traía a casa cositas que pensé que le gustarían. Pero su mirada me decía que no estaba realmente aquí, no del todo.
Era como si hubiera hecho las maletas emocionalmente y aún no me lo hubiera dicho. Una noche, la curiosidad me venció. Estaba en la ducha. Su teléfono estaba en la mesita de noche, con la pantalla iluminada por una notificación. No era de los que husmean. Nunca lo había hecho en todos nuestros años juntos. Pero algo me dijo que mirara, no para atraparla, sino para comprenderla. Cuando lo recogí, estaba impecable. Sin mensajes. Sin registros de llamadas. Sin redes sociales. Era demasiado perfecto. Sé cómo son los teléfonos normales. Tienen mucho desorden. Notificaciones. Chats grupales. Memes nocturnos. Pero el suyo era como una maqueta, limpio, frío, intacto. Lo dejé tal como lo encontré y me senté en el borde de la cama, escuchando el agua correr tras la puerta, intentando comprender el creciente vacío. No la confronté. Todavía no. Porque, ¿qué podía decir? ¿Por qué tu teléfono parece que lo han borrado todo? ¿Por qué ya no sonríes como antes? ¿Por qué siento que vivo con una desconocida que antes me amaba? En cambio, observé. Esperé. Me quedé en silencio en mi casa, estudiando a la mujer con la que me casé como si fuera un idioma extranjero que antes hablaba con fluidez y ahora apenas entendía. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un martes, ella se fue temprano al trabajo. Yo me había tomado el día libre, con el agotamiento apoderándose de mí, y el sueño me agobiaba. Alrededor del mediodía, oí vibrar su teléfono desde la mesa de centro. Lo había olvidado en casa. Lo miré un rato y luego decidí no tocarlo. Pensé que volvería al anochecer. Pero sobre las 2:45, volvió a sonar. Era Yanelle. Dudé un momento y luego contesté. Hola, soy Julian. Meraye dejó el teléfono en casa. Hubo una pausa al otro lado. Entonces Yanelle dijo, qué raro. Llamaba para preguntarle si aún planeaba verme. Se me revolvió el estómago. ¿Nos vemos? Sí. Teníamos que tomar algo hoy sobre la 1:00. No apareció. No le escribí ni le llamé. Me aclaré la garganta. Me dijo que estaba trabajando. Otra pausa. Una más larga. ¿Oh? Sí. Seguro que hay una confusión. Sí, dije rotundamente. Probablemente. Colgué y me quedé allí sentado en silencio, con el peso de una pregunta sin respuesta sobre mi pecho. ¿Dónde estaba realmente? Cuando llegó a casa esa noche, ya había recogido la mesa. No había música ni velas. Solo yo. Sentado en el sofá, con el control remoto en la mano, pero sin ver nada. Parecía agotada. Oye, dijo. ¿Qué día tan largo? Asentí. ¿Dónde estabas? Parpadeó. En el trabajo. ¿Qué? La miré fijamente. Yanelle llamó. Dijo que no habías venido a tomar algo. Se quedó paralizada. Solo por un segundo. Pero lo vi. La forma en que se le tensó la garganta, la forma en que sus ojos se movían. Lo olvidé, dijo rápidamente. Tenía que cubrir un turno. Se me olvidó. No dije nada. Simplemente me levanté y pasé junto a ella. Ella me siguió. Julián, no conviertas esto en algo. Me detuve y me giré. Ya lo hiciste. Me miró como si no supiera qué decir. Como si las mentiras se acumularan demasiado como para que pudiera mantenerlas en orden. Esperé a que hablara, a que explicara, a que fuera sincera. En cambio, entró en la habitación y cerró la puerta. Esa noche, me quedé despierto a su lado mientras dormía profundamente. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no me sentí seguro a su lado. Sentía que esperaba algo que no quería descubrir, pero que ya sabía. La distancia ya no crecía. Ya estaba ahí. Y empezaba a aceptar que todo lo que teníamos, todo lo que estábamos construyendo, se había agrietado de maneras que aún no podía identificar, pero que podía sentir en cada momento de tranquilidad. Era un jueves por la tarde cuando todo lo sabía.
Estaba en el garaje organizando herramientas que ya casi no usaba, la mitad seguían en sus cajas de cuando nos mudamos. Me había tomado el día libre otra vez, no porque estuviera cansada, sino porque ya no quería fingir. Fingir que todo estaba bien. Imaginé que mi esposa no estaba en otro lugar de su mente, y tal vez incluso de su corazón. Fue entonces cuando oí que la puerta principal se abría, rápida y frenética. Salí del garaje, limpiándome las manos en un viejo estante. Estaba allí de pie en el pasillo, con las llaves aún en la mano, el rostro pálido y la mirada perdida. Julián, dijo, casi sin aliento. Necesito que me lleves al hospital. Parpadeé. ¿Qué pasó? Tobías, dijo con la voz entrecortada. Tuvo un accidente de coche. Una mala. No respondí de inmediato. Solo la miré fijamente. Le temblaban las manos. Todo su cuerpo temblaba como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Necesito verlo, susurró. Por favor. Miré a mi esposa. La misma mujer que se había estado alejando de mí poco a poco durante meses, y solo podía pensar en por qué él. Pero no pregunté eso. No le pregunté por qué no llamaba a Yanelle, a Riley ni a ninguna otra persona que hubiera comprendido su pánico. Acudió a mí. Su marido. Y una parte de mí odiaba cómo seguía reaccionando instintivamente, sin ira, sin preguntas. Sube al coche, dije en voz baja. Ella asintió, cogió su bolso y me siguió. El viaje fue silencioso. Sin música. Sin palabras. Solo el zumbido de los neumáticos contra el asfalto y el corazón latiéndome como si se me hubiera atascado en la garganta. No pregunté cómo se enteró. No pregunté a qué hospital íbamos. Ya había introducido la dirección en el GPS de mi teléfono y estaba allí sentada, abrazándose, como si intentara mantener en pie algo que ya se estaba desmoronando. A los 15 minutos de viaje, habló. No pensé que me sentiría así, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No aparté la vista de la carretera. Pensé que se había acabado. De verdad. Aún así, no dije nada. Simplemente, cuando oí que tal vez no lo lograría, algo se rompió dentro de mí. Y fue entonces cuando lo dijo. Todavía lo amo. No había viento en el coche. No hubo una respiración entrecortada. Solo una quietud repentina que se sintió más fuerte que cualquier grito. Ni siquiera me miró al decirlo. Miró por la ventana como si sus palabras no hubieran destrozado la confianza a la que uno se aferraba. No respondí. No pude. Apreté el volante con más fuerza. Se me pusieron los nudillos blancos. Ni siquiera sabía cómo seguía conduciendo. La señal de giro sonaba constantemente al cambiar de carril, como si el mundo siguiera girando con normalidad. ¿Pero dentro de mí? Todo se había detenido. Ella todavía lo amaba. No dijo, creo que todavía lo amo, o eso le devolvió los sentimientos. No. Lo dijo como si fuera un hecho. Como si hubiera estado esperándola todo este tiempo, agazapado en un rincón oscuro hasta que un accidente de coche lo obligó a salir a la luz. Entramos al estacionamiento del hospital. Se desabrochó el cinturón de seguridad antes de que apagara el motor. Gracias, dijo con voz temblorosa. No respondí. Abrió la puerta y salió. Y así, corrió. Corrió por el estacionamiento con tacones como si no le importara el dolor. Corrió como si su corazón estuviera dentro de ese edificio. Corrió como si yo no existiera. No miró atrás. Ni una sola vez. La vi correr por las puertas automáticas. Vi cómo se la tragaban entera. Y por un instante, no pude moverme. Me quedé allí sentado, mirando por el parabrisas, entumecido. Creo que estuve estacionado casi 20 minutos. Había una voz dentro de mí, repitiendo la misma frase una y otra vez. Ella corrió hacia él. Tú no. No la seguí. No quería ver cómo le tomaría la mano, ni las lágrimas que derramaría junto a su cama. No quería ver la mirada en sus ojos, la que no había visto en meses, esa ternura suave y dolorosa que solía reservar para mí. En cambio, conduje solo a casa. La casa estaba a oscuras cuando entré.
Su abrigo seguía colgado en el gancho junto a la puerta. Uno de sus tacones, el que debió de quitarse en el pánico, estaba de lado en el pasillo. Lo miré un rato. Qué extraño, las cosas a las que se aferra la mente cuando tu vida se derrumba silenciosamente. Entré en la habitación. Su perfume aún flotaba en el aire. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Fue entonces cuando lo comprendí. No era solo que sintiera algo por otra persona. Fue que fui yo quien la sostuvo durante sus ataques de pánico. Fui yo quien la apoyó cuando perdió su trabajo durante 2 meses. Fui yo quien la hizo sentir segura en este mundo. Y en el momento en que más necesitaba a alguien, no corrió hacia el hombre que la había mantenido unida durante los últimos 5 años. Corrió hacia quien la destrozó primero. Me quedé allí sentada durante horas. No comí. No encendí las luces. Solo me quedé mirando la puerta, esperando. No porque quisiera que volviera a cruzarlo, sino porque necesitaba saber si yo seguía siendo el que la encontraría al volver a casa. A la 1:07, la cerradura giró. No me moví. Entró despacio, con la cara roja y los ojos hinchados. Se quedó paralizada al verme sentada en la oscuridad. Julián, dijo, dando un paso al frente. Me levanté, pasé junto a ella, sin siquiera rozarle el hombro. Se giró al llegar a la puerta. Por favor, susurró. No significó nada. Solo me asusté. No lo decía en serio. Pero lo decía en serio. Porque la verdad siempre se nos escapa cuando tenemos miedo. Y su verdad salió con la voz más tranquila que jamás había oído, pero gritó más fuerte que cualquier otra cosa. Salí y cerré la puerta. No la azoté. No hacía falta. Hay puertas que no necesitan portazos para decir, ya terminé. Solo hay que cerrarlas. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la casa estaba en completo silencio. No era un silencio apacible, como el silencio de un cementerio. Me senté en el borde de la cama, mirando al suelo, todavía con la camisa del día anterior. Su lado de la cama parecía intacto. La sábana aún conservaba su forma de la noche anterior, pero el calor había desaparecido, al igual que el resto de su cuerpo. No oí correr la ducha. No olía a café. Ese solía ser su ritual, los domingos por la mañana, con café recién hecho con avellanas, tarareando alguna vieja melodía de Lauryn Hill. Pero esa mañana, no había nada. Solo el zumbido sordo del refrigerador y el tic-tac del reloj del pasillo, recordándome que cada segundo me separaba del hombre que solía ser. No revisé la habitación de invitados para ver si había dormido allí. No busqué una nota ni la llamé. Ya lo sabía. Dondequiera que estuviera, no estaba aquí, ni en espíritu, ni en verdad. Me sentía como un inquilino en mi propio matrimonio. Como si hubiera estado viviendo con alguien que se había mudado hacía meses, pero que había dejado atrás su cuerpo, haciendo lo que tenía que hacer mientras su corazón estaba en manos de otra persona. Preparé una maleta pequeña. Solo lo básico, 2 vaqueros, 3 camisetas, una sudadera con capucha, calcetines, boxers y mi kit de afeitado. Saqué mi pasaporte y mi certificado de nacimiento de la caja fuerte del armario. Los metí en la bolsa con mi portátil. No me llevé nada que le importara. Sin regalos, sin libros compartidos, sin fotos enmarcadas. No intentaba enviar un mensaje. Esto no era venganza. Esto fue una liberación. Al cerrar la cremallera de la bolsa, mis ojos se posaron en la foto de la boda en la cómoda. Nos reíamos en esa foto. Risa de verdad. Recuerdo lo que susurró justo antes de que el fotógrafo la fotografiara. No dejes que olvide nunca esta sensación. Ella lo olvidó. Y ahora, yo también lo haría. Fui a la cocina, arranqué una hoja del bloc de notas del refrigerador y escribí exactamente lo que necesitaba decir, ni más ni menos. No te preocupes. Ya puede tenerte. No lo firmé. No lo taché ni le di un toque dramático. Solo esas 8 palabras, dejadas en el mostrador junto a su taza favorita, la que decía lunes, me motivaron. Me quedé en la puerta un momento y miré a mi alrededor. Era extraño lo ordinario que parecía todo. El sofá donde veíamos documentales de crímenes sin parar.
La cocina donde una vez le enseñé a picar cebolla sin llorar. La estantería que llenamos juntas en nuestro viaje de tercer aniversario a Asheville. No salía de una casa. Salía de un museo. Uno donde las exhibiciones habían perdido todo significado. Cerré la puerta con llave y no miré atrás. Conduje directo a casa de Malik, en la zona oeste de la ciudad. Era mi mejor amigo desde la universidad, leal, directo y nunca de los que se entrometen a menos que lo necesites. Cuando abrió la puerta y vio la maleta, no preguntó. Simplemente se hizo a un lado y dijo, la habitación de invitados está limpia. Dejé la maleta en la esquina y me senté en el borde del futón. ¿Está mal?, preguntó, sacando 2 cervezas de la nevera. Asentí lentamente. Ya está. Me dio la botella y se sentó a mi lado sin decir palabra. No brindamos. No dijimos nada poético. Nos quedamos allí sentados como 2 hombres viendo pasar una tormenta a lo lejos, sabiendo que ya había golpeado a uno de ellos. Más tarde esa noche, pidió pizza y comimos en silencio. Cada vez que sonaba su teléfono, me estremecía un poco, pensando que tal vez ella intentaba contactarme a través de él. No lo hizo. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Esa primera noche sin ella me pareció insoportable y extrañamente pacífica. No lloré. No golpeé nada. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, preguntándome cuántas mentiras se habrían ocultado en sus besos de buenas noches. Me preguntaba cuántos momentos me habían robado mientras estaba sentado frente a ella, entregando mi alma a un matrimonio que ella estaba drenando lentamente por dentro. Por la mañana, mi teléfono se iluminó. 5 llamadas perdidas. 2 mensajes de voz. Todos de ella. No los escuché. Los borré. Pero sí repetí su voz en mi mente. Una y otra vez. Todavía lo amo. Esa frase sonó como un disco rayado en mi cabeza todo el día. Intenté distraerme. Salí a caminar. Hice la lista de la compra con Malik. Incluso lo ayudé a reorganizar los trastos del garaje. Pero nada pudo sacarme esa frase de los huesos. No fue solo una traición. Fue una eliminación. Había borrado en 5 palabras los 5 años que construimos juntos. Esa tarde, me senté a la mesa de la cocina de Malik y abrí mi portátil. Empecé a anotar todo lo que necesitaba transferir. Cuentas bancarias. Seguros. Suscripciones. Contactos de emergencia. Mi nombre estaba en todas partes en su mundo, igual que el suyo en el mío. Desenredar esa red fue como arrancar la piel de una herida abierta. Pero lo hice despacio, con meticulosidad. Al anochecer, recibí más mensajes. Julián, por favor, llámame. Lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando. ¿Podemos hablar? Solo una vez. Apagué el teléfono. No para fastidiarla. Solo para respirar. Es increíble lo rápido que alguien puede pasar de elegir a otra persona a suplicar tu atención. En un momento eres solo el hombre que dejó atrás en un coche aparcado. Al siguiente, eres su ancla en una tormenta que ella creó. Pero yo ya no era su ancla. Esa noche, dormí mejor. No porque estuviera bien, sino porque había tomado una decisión. Y las decisiones, incluso las dolorosas, aportan claridad. Ella había elegido. Ahora yo también estaba eligiendo. No iba a luchar por alguien que huía hacia su pasado cuando el mundo se ponía difícil. No iba a competir con un fantasma. No iba a guardarle espacio a alguien que me ofrecía sobras mientras le entregaba todo su corazón a otra persona. Soltar no fue fácil. Pero era necesario. Y a veces, tienes que hacer la maleta, escribir tu verdad en un papel y marcharte. No porque quieras, sino porque quedarte significaría desaparecer. Yo no desaparecí. Me recuperé. Y le dejé exactamente lo que me pidió. ¿Tobías? No encendí el teléfono durante 3 días. No por miedo a lo que vería, sino porque ya sabía lo que me esperaba. La verdad no se esconde en el silencio. Grita de fondo, incluso cuando la pantalla está negra y no tocas el botón de encendido. Necesitaba silencio. En casa de Malik, seguía una rutina. Despertar, preparar café,
ducharme, sentarme en la pequeña cocina soleada, hojear sin rumbo artículos que no me interesaban. Intenté leer un libro una mañana. Pero las palabras se me escapaban de la página, como si mi mente se negara a retener nada nuevo mientras seguía aferrada a lo que no había procesado. Malik me dio espacio. Nada de conversaciones profundas. Nada de preguntas innecesarias. Solo apoyo silencioso. Dejaba cositas en la puerta. Barritas de proteína. Botellas de agua. Incluso una pelota antiestrés. Una vez pasó con sus auriculares puestos, me miró con una media sonrisa y me dijo: «Tío, pareces un hombre que acaba de darse cuenta de que el pollo que cocinó durante años tiene una segunda familia». Casi me río. Casi. A la tercera mañana, respiré hondo y por fin encendí el teléfono. Lo primero que me impactó fue el zumbido. No paró durante 15 segundos. Cuando la pantalla se iluminó, parecía como si hubiera entrado una inundación. 53 llamadas perdidas. 12 mensajes de voz. 29 mensajes de texto. Todas las notificaciones venían del mismo nombre, Meraye. Me quedé allí, en la cocina de Malik, mirando la pantalla como si estuviera en llamas. Al principio no abrí nada. Solo vi cómo los mensajes se acumulaban en un monumento digital del arrepentimiento. Finalmente, abrí el primer mensaje de voz. No sé por qué. Quizás una parte de mí necesitaba volver a oírlo de su boca, para saber que no era un sueño que yo había inventado. Que todo este dolor era real. Que venía de una voz que solía acompañarme al dormir. Su voz sonaba temblorosa. Julián. No sé si lo estás entendiendo. Pero lo siento. Por favor. ¿Solo? No lo decía en serio. No quise decir lo que dije en el auto. Entré en pánico. No pensaba con claridad. Cerré los ojos. Es curioso cómo el pánico hace que la gente diga la verdad. Escuché a otro. Hoy volví al hospital. Ya está despierto. Pero no he entrado. No puedo. Sigo pensando en ti. En lo que dije. En cómo me miraste después. Por favor, ¿puedes llamarme? Dejó otro mensaje de voz esa misma noche. Sé que me odias. Sé que debes hacerlo. Pero necesito que me escuches. Tobías no es quien quiero. Solo fue un capítulo 1 que nunca se cerró del todo. Pensé que podría enterrar el pasado. Pero cuando ocurrió el accidente, todo se desbordó. Otro más. Más tranquilo. Te extraño. Extraño cómo guardas el silencio como si fuera algo sagrado. Extraño tu estúpido tarareo en la ducha. Incluso extraño cómo me corregías la gramática cuando escribía muy rápido. Dejé de escucharte después de eso. No es que sus palabras no me afectaran. Sí, me afectaron. Profundamente. Pero el daño ya estaba hecho. No fue la mentira lo que me destruyó. Fue la decisión. En su momento más crudo, en esa emergencia emocional que desgarra a la gente hasta la médula, corrió hacia él. Buscó en su corazón y extrajo la verdad. Esa verdad no me incluía. Todo lo que siguió pareció control de daños. Relaciones públicas emocionales. Un equipo de limpieza llegó después de que el incendio ya se hubiera comido la casa. Ese día, salí de casa de Malik a dar un paseo. Lloviznaba. Una llovizna que apenas empapó, pero aún así teló los huesos. Caminé sin rumbo, simplemente dejando que mis pies me llevaran por el barrio. Cada pareja que pasaba de la mano me parecía una valla publicitaria de algo que había perdido. Una versión del amor que una vez fue mío, ahora un idioma extranjero que no podía traducir. Me detuve en un banco cerca del parque para perros y me senté, viendo a desconocidos reír y lanzar pelotas de tenis. La vida seguía. El mundo no se detuvo solo porque el mío se hubiera roto. Revisé sus mensajes. La mayoría estaban borrosos. Lo siento. Por favor, háblame. No entiendes lo que quise decir. Estaba en shock. Fue un error. Eres a quien amo. Me quedé mirando esa última por más tiempo. Eres a quien amo. Eso es lo que pasa con el amor.
Es tan real como las decisiones que hay detrás. Puedes repetir las palabras 1000 veces. Puedes escribirlas en las estrellas. Pero si tus acciones las contradicen, se vuelven vacías. Hueco. Como decir que me importa mientras le doy una espada a alguien. Quería creerle. ¿Lo hice? Quería pensar que el accidente la sacudió tanto que le trastocó los pensamientos. Que tal vez, solo tal vez, dijo algo incorrecto en el peor momento. Que solo era pánico. Confusión. Pero la verdad ya se había abierto paso en mí. No solo dijo que todavía lo amaba. Lo susurró como una confesión. Como algo que había enterrado tan profundamente que salió como oxígeno cuando la tapa finalmente se abrió. Y no iba a olvidarlo. Esa noche, Malik preparó espaguetis. Nos sentamos frente al televisor a ver una película de acción tonta, y por fin hablé. Ella quiere arreglarlo. Él no apartó la vista de la pantalla. ¿Y tú? Lo pensé. No, dije. Solo quiero que entienda que rompió algo que no puede volver a pegar solo porque lo siente. Él asintió lentamente. Bien. Eso se llama claridad. Duele muchísimo. Pero está limpio. Más tarde, cuando estaba en la cama, me pregunté cuántos mensajes más encontraría al despertar. ¿Cuántas disculpas más? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que se rindiera? Antes de que volviera el silencio. No como castigo, sino como paz. No la bloqueé. Quería que supiera que no me escondía. Simplemente no iba a volver. Algunos creen que perdonar es volver con la persona que te hizo daño. Pero a veces, perdonar es elegir no dejar que lo vuelvan a hacer y elegirte a ti mismo. Por fin, era una tranquila tarde de martes cuando Riley me escribió. ¿Podemos hablar? ¿Un café? ¿Solo nosotras? Me quedé mirando el mensaje un buen rato. No porque no supiera de qué quería hablar, en el fondo. Tenía una idea bastante clara, sino porque no estaba segura de estar lista para escucharlo. Riley siempre había sido el punto intermedio entre Meraí y el mundo. Ni demasiado invasivo ni demasiado distante. Amaba a su hermana, pero la veía con claridad. Quizás con más claridad que nadie. Aún así, tardé una hora entera en responder. Finalmente escribí, y claro. ¿Dónde? Y me envió la dirección de un café que solíamos ir juntos, cuando todo era cálido y sencillo. Antes de que el silencio se apoderara de mi matrimonio. Antes de convertirme en el fantasma que Meraí dejó atrás, llegué temprano. Encontré un reservado al fondo, lejos de las ventanas. El lugar aún olía a canela y granos tostados. Recordé que Meraí siempre pedía lo mismo, un latte de avellana, 2 dosis y espuma extra. Pedí café solo. Sin azúcar. No quería consuelo. Quería claridad. Riley entró con vaqueros, sudadera y sin maquillaje. Parecía alguien que no había dormido mucho. Al verme, dudó junto a la puerta, como si dudara entre quedarse o darse la vuelta. Entonces respiró hondo y se acercó. Hola, dijo con dulzura. Asentí. Oye. Se sentó frente a mí y abrazó una taza de la que no bebió. Le temblaban un poco los dedos. La observé, esperando. No iba a romper el silencio primero. No vine a defenderla, dijo finalmente. Bien, respondí. Ella asintió de nuevo, con la mirada fija en la taza. Vine porque mereces saber lo que no dijo. Sentí una opresión en el pecho. No hizo trampa, dijo Riley en voz baja. No en el sentido físico. Pero, cruzó los límites. Emocionales. Profundos. Me recosté. Cerré los ojos un instante. ¿Cuánto tiempo? Riley suspiró. Empezó poco a poco. Unos mensajes después de que se encontraron en la boda de Naomi el año pasado. Al principio, solo era ponerse al día. Luego empezamos a escribirnos a altas horas de la noche. Luego a desahogarnos. Sobre el trabajo. Sobre ti. Sobre la vida en la que sintió que se había asentado. Esa palabra le dolió. ¿Tranquila? La miré en voz baja. ¿Te lo dijo?
Lo confesó hace unos meses. Dijo que era inofensivo. Dijo que solo necesitaba hablar con alguien que la conociera antes de que todo se sintiera rutinario. Pero yo sabía lo que estaba pasando. Le dije que estaba jugando con fuego. Que no podía mantener un pie en tu vida y el otro en el pasado de él. Me reí. Cuando descubrió que Tobías estaba herido, todo lo que había enterrado salió a la luz rápidamente y de forma desordenada. Me dijo que aún lo amaba. Dije, mirando fijamente mi café. Riley parecía devastada. No lo decía en serio. Arqueé una ceja. No lo disculpo, añadió rápidamente. Pero lo dijo como si se ahogara en recuerdos. Como si confundiera al hombre con el momento. Como si entrara en pánico y buscara la última versión de sí misma que se sentía completamente libre. No respondí. Mi corazón ya estaba cansado de interpretar el desastre de Meraye. Está hecha un desastre, continuó Riley. No para de preguntarme si volverás. Dice que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. Sonreí sin humor. Es curioso cómo la gente siempre se da cuenta de que te quiere más después de haberte destruido. Riley se secó los ojos. Sigue siendo mi hermana, Julián. Pero le dije la verdad. No puede hacerse la víctima en esto. Ella causó el desastre. Destruyó al hombre que siempre la apoyaba. Esa frase quedó pesada en el aire. Finalmente le pregunté, ¿por qué me cuentas todo esto? Podrías haberte mantenido al margen. Porque te vi amarla, dijo con los ojos brillantes. Te vi entregarte por completo a ese matrimonio. Te vi encogerte para darle espacio. Te vi cargar con todo cuando ella ni siquiera se dio cuenta de que lo había dejado caer. Se le quebró la voz y ya no pude callarme. Aparté la mirada, tragando el nudo en la garganta. Le dije que se había acabado, añadió Riley. Que si volvías, sería un milagro. Que quemó el puente, y ahora está atrapada con las cenizas. Miré hacia arriba, nuestras miradas se cruzaron. No voy a volver. Riley ni se inmutó. Asintió lentamente. Me lo imaginé. Pero pensé que merecías oírlo de alguien que no se escondiera tras excusas. El silencio entre nosotros fue más suave esta vez. No pesado, solo cansado. Antes de irme, Riley metió la mano en su bolso y deslizó algo por encima de la mesa. Una foto. Una vieja Polaroid de nuestro tercer aniversario. Meraye y yo en la casa del lago, con el viento agitándole el pelo y mis brazos rodeándola por la cintura. Nos reíamos de algo, algo tonto y probablemente olvidable, pero nuestras caras reflejaban pura alegría. Casi lo tira, susurró Riley. Pero la guardé. Pensé que quizás querrías recordar la parte real. Me quedé mirando la foto. Me dolía el pecho con el recuerdo. No lloré, pero lo sentí todo a la vez. Tomé la foto y la guardé en mi chaqueta. Gracias, dije. ¿Por qué? Por ser honesta. Sonrió, pequeña y triste. Ojalá hubiera sido diferente. Yo también, dije en voz baja. Nos quedamos de pie. Sin abrazos. Solo un gesto de asentimiento. Al salir del café, me sentí más ligero. No está curado. No está completo. Pero está más ligero. Como si por fin alguien hubiera sacado la última astilla y hubiera dejado respirar la herida. Me quedé sentado en el coche unos minutos antes de encender el motor. Volví a mirar la foto. Nuestras sonrisas. Ese momento. Esa versión de nosotros ya no estaba. Pero ya no estaba enojado. Simplemente estaba harto. Algunas verdades surgen del dolor. Otros, del silencio. ¿Pero los más difíciles? Vienen de quienes lo vieron todo y finalmente no pudieron callarse. Acepté verla en público. No porque quisiera hablar, sino porque lo sentía necesario. Como poner el último ladrillo a un muro que ya sabía que tenía que construirse. Elegimos un lugar neutral, un pequeño y tranquilo restaurante en el centro, con puestos de madera y velas parpadeantes. El tipo de lugar ideal para conversaciones tranquilas y despedidas suaves. Escogió la mesa junto a la ventana, como siempre. La vi antes de que ella me viera.
Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, los nudillos pálidos, y la mirada fija en la condensación que resbalaba por su vaso de agua, como si contuviera todas las respuestas que no encontraba en mí. Me acerqué lentamente. No por vacilación, sino porque algo dentro de mí quería recordar esto. Su aspecto. El peso que llevaba. Había pasado años estudiando sus expresiones, descifrando los pequeños cambios en su sonrisa, el destello en sus ojos cuando ocultaba algo. Pero hoy, no llevaba máscara. Su dolor era evidente. Su cuerpo se desplomó. Sus ojos se cansaron. Cuando me senté, levantó la vista. Al principio, sin palabras. Solo una inhalación profunda, como si no esperara volver a verme. «Hola», susurró. Mireille. Intentó sonreír, pero se le cortó a mitad de camino. «Gracias por venir». Asentí, mirando la habitación silenciosa. Solo había otras 2 mesas ocupadas. Perfecto. Sin público. Sin distracciones. Solo la verdad. Tomó su vaso y dio un sorbo, como si estuviera perdiendo el tiempo, y finalmente lo dijo. Lo arruiné todo. No asentí. No interrumpí. Ni siquiera me di cuenta de cuánto hasta la noche que te fuiste. Cuando llegué a casa y vi la nota. Yo no sabía ni cómo respirar. Parecías respirar bien cuando entraste corriendo al hospital. Dije. Mi voz no sonaba enojada. Justo a nivel. Medido. Ella hizo una mueca. Lo sé. Me dijiste que lo amabas, Mireille. ¿Lo entiendes? No es que lo extrañaras. No es que te asustaste. Dijiste que aún lo amabas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo decía en serio. Lo juro. Estaba en shock. Casi muere. Me trajo a este recuerdo de quien solía ser, y... No, dije con calma. No lo transformes en poesía. Esto no es un recuerdo. Es una decisión. La tomaste. Finalmente lo acepté. Se inclinó hacia adelante, secándose los ojos. Julián, he estado intentando explicarte, lo que dije esa noche no era toda la verdad. No lo amo. En realidad no. Amaba quien era cuando estaba con él, joven, imprudente, inquebrantable. Pero eso no significa que lo quisiera. Te quería a ti. Nos quería a nosotros. Me deseabas, repetí con amargura. Así que borraste tus mensajes. Mentiste sobre dónde estabas. Tuviste una aventura sentimental. Y cuando el hombre que decías no querer casi muere, corriste directo hacia él. Ella se quedó callada. Se le hizo un nudo en la garganta. No fui allí para reavivar nada. Fuiste allí porque tu corazón nunca dejó de resonar su nombre. Y yo solo era ruido de fondo. No, dijo rápidamente. Nunca fuiste ruido. Eras todo. Eras seguridad. Eras hogar. Me reí entre dientes, fría y silenciosamente. La gente no corre a casa cuando tiene miedo. Corre hacia lo que aún sueña. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Nunca quise hacerte daño. Lo creo, dije. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Creo que no planeabas hacerme daño. Pero el amor no se juzga por la intención. Se juzga por el impacto. Y tu impacto fue un mazazo emocional. Mireille parecía encogerse sobre sí misma. Sus hombros se encogieron, sus manos se retorcieron en su regazo. Sé que no merezco otra oportunidad, susurró. Tienes razón, dije con voz suave pero firme. No lo harás. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto. Y por un instante, ella no respiró. No estoy aquí para vengarme. No estoy aquí para alargar esto, dije. Estoy aquí para cerrar la puerta que dejaste abierta. Ella asintió lentamente. ¿Quieres el divorcio? Ya hablé con un abogado, dije. Recibirás los papeles esta semana. No voy a ponerlo feo. No voy a tomar nada tuyo. Solo quiero paz. Abrió la boca, pero no salió nada.
Finalmente, entre lágrimas, no dejé de amarte. Simplemente no me amaste lo suficiente para proteger lo que teníamos, dije. Y eso es peor. Nos sentamos en silencio. La camarera pasó y dejó la jarra de agua, pero se detuvo, percibiendo la tensión. Se alejó en silencio. Sigo despertándome y buscándote, dijo Meraye. Entonces, recordando que te has ido, me despierto y recuerdo que soy libre, respondí. Eso solía asustarme. Pero ahora simplemente se siente limpio. Parecía devastada. Pero este no era el momento para sus sentimientos. Ya no. Tuvo meses para decidir dónde viviría su corazón. Ella eligió. Yo también. Todavía conservo el regalo de aniversario que nunca abriste, dijo en voz baja. Está en el cajón de arriba de mi mesita de noche. Me encogí de hombros. Quizás dárselo. No es justo, espetó de repente. No me reduzcas a ese momento. Tú más que nadie deberías saber que soy más que un error. No. Dije, poniéndome de pie. Eras más. Solo elegiste ser menos. Ella se estremeció. No disfruté diciéndolo. Solo necesitaba que entendiera la finalidad. Saqué un sobre pequeño del bolsillo de mi abrigo y lo puse sobre la mesa. Su nombre escrito a mano. ¿Qué es esto?, preguntó. Cierre, dije. Todo lo que necesitaba decir, pero ya no quería decirlo en voz alta. Ella no lo intentó. Simplemente miró fijamente la mesa, con el rostro enrojecido por la vergüenza y algo cercano a la desesperación. Ojalá pudiera volver atrás, susurró. No puedes, dije con dulzura. La dejé allí sentada, con las manos temblorosas sobre su vaso, lágrimas en las mejillas, mi nombre probablemente resonando en su mente de todas las maneras en que no lo dijo cuando más importaba. Al salir al aire del atardecer, no me sentí triunfante. Me sentí libre. El cielo se tornaba de un suave dorado, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. Me quedé allí en la acera, respirando ese instante como si fuera el oxígeno del que me habían privado durante tanto tiempo. No había vuelta atrás. Pero por fin, ya no miraba por encima del hombro. La carta llegó 2 semanas después de nuestra última conversación. Reconocí la letra al instante, curva, cuidadosa, de esas que solo usaba cuando algo realmente importaba. Solía dejarme notas con esa letra, guardadas en el bolsillo de mi chaqueta, en el espejo del baño, en mi almuerzo cuando trabajaba turnos largos. Me encantaba su letra. Ahora, con ese sobre en la mano, no estaba seguro de querer leer ni una sola palabra. No tenía remitente. Solo mi nombre. Sin corazón como antes. Solo tinta negra limpia. Julián. Lo miré un rato, sentado en el sofá del apartamento de Malik, donde mi vida se había reiniciado silenciosamente. Mi maleta seguía en la esquina, sin deshacer. No había colgado ni una sola camisa en el armario. Creo que una parte de mí seguía aferrada a la ilusión de que esto era temporal, de que pronto volvería a casa. Pero esa palabra había cambiado. En esta carta, fuera lo que fuese, parecía la llave de una puerta que ya no quería abrir. Aún así, la abrí. Tenía 4 páginas. Escrito a mano. Sin borrones. Sin contornos garabateados. Como si lo hubiera escrito con cuidado, con dedicación. Como si quisiera que cada palabra impactara justo donde debía. La primera frase me impactó más de lo esperado. No espero que esto arregle nada. Continuó. Para cuando leas esto, probablemente ya lo hayas archivado todo. Quizás ya lo superaste. Quizás terminaste conmigo para siempre. Pero necesitaba decir esto, no para que me perdonaras, sino para que me comprendieras. Y siendo sincero, por mi propia cordura, me removí en el asiento. He pasado las últimas 2 semanas repasándolo todo. Cada conversación. Cada decisión. Cada momento en que elegí el silencio en lugar de la honestidad, la distancia en lugar de la presencia y la seguridad en lugar de la verdad. Porque así era. Tobías estaba a salvo. No me exigió nada. No me retó a crecer. Vivía en un recuerdo donde yo tenía 22 años, era salvaje y adorada. Y cuando él se lastimó,
desencadenó algo profundo y tácito. No se trataba de amor, se trataba de escapar. Hice una pausa en la lectura. Esa línea me pesaba como plomo en el pecho. No se trataba de amor, se trataba de escapar. Eso explicaba muchas cosas. Pero no cambió el resultado. No reparó el daño. Aún así, seguí leyendo. Eras auténtico. Lo difícil, lo caótico y lo magnífico. Me viste por completo, y aún así me elegiste. Eso me asustó más de lo que admití. Ser amado tan profundamente significaba que tenía que estar a la altura. Tenía que ser constante. Presente. Honestamente. Y no sabía cómo aferrarme a algo tan puro sin preguntarme cuándo lo arruinaría. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y la carta temblaba ligeramente en mis manos. Cuando dije que lo amaba, no lo decía en serio. Pero sé cómo sonó. Y sé que lo oíste claramente. No te culpo por alejarte. De hecho, lo respeto. Porque siempre has sido quien ha honrado la verdad, incluso cuando dolía. Eso es lo que no pude hacer. Por eso eras la mejor mitad de nosotros. Esa frase me rompió algo. No buscaba venganza. Nunca la busqué. Pero oírla decirlo, admitir que veía la diferencia entre nosotros, entre quien se mantuvo leal y quien huyó, eso importó. Aunque fuera demasiado tarde. He repetido ese viaje en coche tantas veces. Ojalá pudiera volver a pronunciar esas palabras. Ojalá me hubiera vuelto hacia ti en lugar de apartar la mirada. Ojalá te hubiera visto ahí sentada, dolida, y hubiera dejado de correr hacia alguien que ya no me conocía. Pero la verdad es que no me detuve. Y lo hiciste. Lo detuviste todo. Los planes para la cena. El perdón. La espera. Dejaste de llevarnos cuando te solté. Respiro despacio, doblando la parte superior de la página. Sigo soñando con las pequeñas cosas. Como cuando le cantabas al perro el día del baño. La forma en que siempre leías las cajas de cereales en el desayuno como si fuera una noticia de última hora. Extraño eso. Extraño cómo nuestro silencio se sentía seguro, no incómodo. Extraño nuestro ritmo. El mundo está tan tranquilo ahora. Demasiado tranquilo. Había firmado la última página de forma diferente. Sin declaraciones dramáticas. Sin promesas desesperadas. Solo esto. No pido otra oportunidad. Solo pido que, en algún rincón de ti, recuerdes que fuimos reales. Que aunque termináramos en silencio, vivimos enamorados. Por un tiempo. Y eso importó. Doblé la carta y la sostuve un buen rato. No lloré. No me enojé. Simplemente me dejé sentirlo plenamente. No me hizo desearla de vuelta. No me hizo dudar de la decisión que había tomado. Pero sí hizo algo más. Le dio un poco de paz al pasado. Porque en ese momento, me di cuenta de algo importante. No nos definió cómo terminamos. Nos definió el hecho de que, durante mucho tiempo, fuimos dos personas que se eligieron mutuamente, imperfectas, asustadas, esforzándose. Y aunque al final me falló, aunque se alejó cuando necesité que me ayudara, aún conservo lo mejor de lo que éramos. Eso no significaba que volvería atrás. Significaba que podía seguir adelante sin amargura. Guardé la carta en una pequeña caja de madera que guardaba en la habitación de invitados de Malik. Contenía algunas cosas viejas, fotos, tarjetas, un regalo de mi difunta abuela. La carta no pertenecía a mi ropa, ni a mi billetera, ni al teléfono. Pertenecía a mis recuerdos. Cosas que respetas pero que ya no llevas contigo a diario. Esa noche dormí mejor. No revisé el móvil al despertar. No me preguntaba si volvería a escribir. No tenía esperanzas ni temores. Simplemente respiraba. Y por primera vez desde que me fui, no me quedé sin aliento. Me mudé un miércoles. Ese día tan común que no tiene importancia. Sin cumpleaños. Sin vacaciones. Solo una mañana cualquiera de mitad de semana, con nubes grises bajas como si alguien hubiera cubierto el cielo con algodón húmedo. No estaba planeado así, mi nuevo contrato de arrendamiento empezó justo en ese momento.
Es curioso cómo la vida avanza en fechas que no parecen dramáticas. Resulta que la sanación no espera el escenario perfecto. Subí la última caja a la parte trasera de mi camioneta. Solo un poco de ropa, una lámpara, un tocadiscos y esa cajita de madera con la carta de Meraye. No la volví a abrir. No lo había hecho desde el día que llegó. Pero tampoco lo tiré. Hay partes de tu vida que no deben tirarse a la basura. Pertenecen al pasado, intactos, sin abrir, pero respetados. Malik salió con 2 tazas de café. Así que esto es todo, dijo, entregándome una. Eso es todo, respondí. Levantó su taza. Por el crecimiento, el dolor y empezar de nuevo. Choqué la mía con la suya. Un silencio que por fin se siente como paz. Nos quedamos allí un momento en la entrada como hermanos despidiéndose, aunque sabíamos que aún nos veríamos. Malik no solo fue mi amigo, fue testigo del momento más difícil de mi vida. La persona que nunca me pidió detalles, pero siempre hizo espacio para mi silencio. Ese tipo de lealtad no se reconoce lo suficiente, pero debería. Creo que firmará los papeles, preguntó en voz baja. Ya lo hizo, respondí, mirando hacia la guantera. Hace una semana, asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. ¿Y estás bien? Me detuve, viendo una ardilla correr por el jardín, y luego volví a mirarlo. Ya no estoy enojada. Acabo de terminar. El viaje al nuevo lugar fue de unas 2 horas fuera de la ciudad. Lo encontré por pura casualidad, una pequeña cabaña enclavada en las afueras de un tranquilo pueblo llamado Firegrot. No era nada ostentoso. El alquiler era asequible. Los vecinos parecían curiosos. Pero lo más importante, era mío. Un lugar que ella no había tocado. Un lugar sin recuerdos entretejidos en las cortinas ni el aroma de su champú flotando en el aire. Lo primero que hice al llegar fue sacar a Moxie de su jaula. Era una perrita rescatada, mitad border collie, mitad misterio, pura energía. La había adoptado 3 semanas antes, tras entrar en un refugio solo para echar un vistazo. Esa mentira duró exactamente 8 minutos. Ella había apretado la frente contra el cristal y me miraba con esos ojos sabios e inquisitivos como si ya conociera mi historia. Ahora, corría por la sala vacía, meneando la cola como un metrónomo de alegría. Sí, dije sonriendo. Todo irá bien. Pasé el día desempacando, armando estanterías y creando una lista de reproducción que pudiera tararear sin que los recuerdos interrumpieran la melodía. Preparé el tocadiscos al final, poniendo las baladas de Coultran como un guiño silencioso a quien era antes de que todo se derrumbara. Esa noche, caminé hasta el lago cercano. Todavía estaba reflexivo, como si supiera mantener el silencio mejor que la mayoría de la gente. Me senté en el banco con vista al agua. Moxie se acurrucó a mi lado y dejó que la quietud llenara los espacios donde antes se había asentado el dolor. Ya no me pesaba. Simplemente se sintió real. Pensé en ella una vez, Meraye. No con ira. Ni siquiera con tristeza. Como alguien a quien amaba. Alguien que entró en mi vida en una fiesta de cumpleaños con guacamole en la muñeca y una risa que me hizo olvidar mi nombre. Alguien que una vez me hizo creer en la eternidad. Y alguien que, cuando más importaba, huyó en la otra dirección. Había pasado tantas noches intentando entender por qué. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué no pudo contenerse? Porque yo no era suficiente. Pero la verdad es que, a veces, el amor no se trata de lógica. A veces la gente se va, no porque te falte, sino porque se siente perdida. Y ninguna lealtad puede guiar a alguien de vuelta a sí mismo si no quiere regresar. Miré a Moxie. Estaba viendo pasar a un pato contoneándose, moviendo la cola con interés. «Lo tienes todo resuelto, ¿verdad?», le pregunté. Me lamió la mano una vez, como respuesta. De vuelta en casa, preparé pasta, me serví una copa de vino tinto y escribí en mi diario por primera vez en meses. No eran nada profundos, solo pensamientos dispersos, pero sinceros. Solía pensar que el amor tenía que perdurar para ser importante. Que si algo terminaba, significaba que era falso. Pero ahora veo que algunas historias de amor son solo capítulos, no libros enteros. En algunos capítulos, no se cierra con amargura, sino con un discreto guiño a las lecciones que te enseñaron.
Cerré el diario, lo dejé en la mesita de noche y me metí en la cama. Moxie me siguió, acurrucándose a mis pies como si siempre hubiera estado ahí. Me quedé mirando el techo un buen rato, esperando que el dolor volviera. No lo hizo. Esta vez no. Una semana después, fui al pueblo y me apunté a un curso de carpintería local. No porque se me diera bien, ni mucho menos. Sino porque necesitaba hacer algo de nuevo. Con mis manos. Con mi tiempo. Con mi corazón. Conocí a algunas personas. Nos reímos un poco. Hablé de música antigua, no de viejas heridas. Se sintió ¿Bien? una tarde, Malik llamó. Solo para ver cómo estás. ¿Estás construyendo una cabaña o una nueva personalidad? Me reí. Ambas cosas. Suenas más ligero. Lo estoy. Hizo una pausa. Me llamó. Pensé. Está saliendo con alguien otra vez. Asentí, aunque él no podía verlo. ¿Bien?